Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a este diploma de alta especialización profesional. El tema de hoy es el módulo 3, habilidades directivas para la gestión de la calidad. Bienvenidos a este tercer módulo. Por favor, permanecer durante la sesión hasta el final, puesto que al final se estará enviando la asistencia del día de hoy y a la misma vez se estará brindando las pautas correspondientes para que ustedes puedan acceder a su paquete de acreditaciones. Que tengan una muy buena sesión. Les deseo una buena noche a todos ustedes. Con ustedes, la ingeniera Diana Dávila. Hola, estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me confirman si ya pueden visualizar mi pantalla, por favor, para poder dar inicio a la sesión del día de hoy? Listo, quedo a la espera de la confirmación para poder continuar. En el día Se de hoy puede vamos. visualizar. Genial, listo, muchas gracias. El día de hoy vamos a continuar, bien, revisando el módulo número 3, sin antes recapitular un poquito lo que habíamos conversado en la sesión anterior acerca de los requisitos de esta norma ISO 9001. Bien, entonces vamos a ver en el punto en donde nos habíamos quedado por aquí la sesión anterior. Bien, voy a compartir la norma ISO 9001. Habíamos revisado por aquí cuáles eran los capítulos y requisitos que son certificables, ¿ok? Para poder, para cuando la organización pues decide implementar esta norma de gestión de la familia ISO 9000 y por acá ya llevar pues a un proceso de certificación y para ello pues tenemos que demostrar el cumplimiento de los requisitos que apliquen a la organización. Bien, entonces aquí vamos a tener nosotros en esta serie de capítulos, en esta estructura de alto nivel, ¿no? El capítulo 1, 2 y 3, que son capítulos de información general. Bien, y a partir del capítulo 4 ya vamos a ver estos capítulos que son importantes para que nosotros podamos implementar y desarrollar en la organización. Y como mencionaba en la clase anterior, ¿no? Sacar el máximo provecho de lo que podamos de la implementación o del proceso de implementación y su mantenimiento, bien, de este sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001. Habíamos visto el capítulo 4, que era el contexto de la organización y la importancia de nosotros poder identificar y poder sincerar cómo es que se está realizando o cómo es que nos encontramos en la organización, ¿no? Una fotografía del hoy de la empresa y también, pues, no solamente determinar este contexto interno e interno, sino también determinar a quiénes nosotros impactamos o afectamos con nuestro sistema de gestión de la calidad. Asimismo, también hemos visto el tema del alcance y del sistema de gestión como tal, ¿no? A través de este mapa de procesos, caracterizaciones, que son herramientas que nos ayudan para poder establecer y determinar bien cómo es que vamos a descubrir qué es lo que tenemos en la organización y plasmarlo, ¿no? De forma documentaria, porque esto nos va a ayudar a poder tener un hoy en la organización y también saber hacia dónde nosotros queremos llegar, ¿no? Porque si no, no vamos a tener un inicio y por tanto no vamos a poder establecer las estrategias que realmente nos van a permitir cambiar a la organización y trabajar en una mejora continua. Luego habíamos visto por acá el capítulo 5, importante también este liderazgo en la organización para poder trabajar la política del sistema de gestión de la calidad, las responsabilidades que vamos a tener en este sistema de gestión de la calidad y la comunicación que es importante de esta política del sistema de gestión y es la forma en cómo la alta dirección se va a comprometer bien a poner en marcha y a cumplir los requisitos de esta norma. ¿No? Y no solo ellos, sino también los requisitos legales u otros que ya tenemos en compromiso con cada uno de los clientes en la organización. Y el foco en el cliente, ¿no? Entonces aquí este enfoque al cliente también va a ser un punto crítico en este capítulo 5, porque no solamente la alta dirección, sino todos los miembros de la organización deben estar enfocados en poder lograr y tener como meta, ¿no? La satisfacción de este cliente. Y justamente es el por qué existe esta norma ISO 9001, que es como objetivo principal, pues demostrar o que las organizaciones demuestren que realmente pueden satisfacer las necesidades de los clientes y por ahí exceder sus expectativas. Bien, excelente. Entonces, vamos a revisar el día de hoy, ¿ok? Los capítulos restantes.
vamos a tener este capítulo 6. Bien, el capítulo 6 vamos a abordar temas importantes como la acción para abordar los riesgos y oportunidades. Bien, vamos a ver también la gestión de los indicadores, cómo vamos a planificarlos, cómo vamos a poder plasmar estos indicadores, estableciendo indicadores, estableciendo metas y finalmente la gestión del cambio, que va a ser importante porque este sistema de gestión nos invita a una mejora continua y nos invita también a poder, en caso se dé pues una situación en nuestro contexto que nos empuje hacia un cambio, poder manejarlo correctamente, ¿no? Y poder tener ya los lineamientos para que estos cambios no afecten de manera significativa a mi sistema de gestión y si lo va a afectar, pues lo afecte de forma positiva. Bien, entonces, en el primer apartado que vamos a revisar estas acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ya en estas nuevas versiones, ¿ok? En las versiones 2015, ya no hablamos de acciones preventivas. ¿Por qué? Porque la palabra preventiva ya va a estar inmiscuida en todos los capítulos de la norma, sobre todo en este capítulo 6, en donde nosotros vamos a abordar aquellos riesgos y oportunidades que identifiquemos hoy en la organización y que de forma preventiva vamos a ir atacando. Entonces, los riesgos negativos, bien conocidos como riesgos, y los riesgos positivos que van a ser las oportunidades, vamos a nosotros determinar en materia o en la afectación de nuestro sistema de gestión de la calidad. Ojo, estas acciones para abordar los riesgos y oportunidades, o mejor dicho, la identificación de estos riesgos y oportunidades, los vamos a ver pues en todos los procesos de la organización orientados al sistema de gestión de la calidad. Y aquí vamos a ir identificando, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos potenciales que yo voy a tener y cuáles son las oportunidades que por aquí yo puedo tomar? Porque es importante que nosotros podamos establecer. Bien, entonces vamos a, por aquí, bien. Si pueden visualizar mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Creo que sí, ¿no? Todo está conforme. Bien, vamos a continuar por aquí. Bien, estábamos comentando acerca de este punto de cómo nosotros vamos a ir identificando bien estos riesgos para cada proceso y estas oportunidades. Por ejemplo, como general, ¿no? En el proceso estratégico que nosotros vamos a tener en la organización, asumamos que no tenemos un sistema de gestión certificado, pero sí lo hemos implementado en la organización. Una clara oportunidad es poder lograr la certificación. ¿Por qué? Porque me va a permitir quizá ser proveedor de algunos clientes que por acá ya son grandes y que nos solicitan tener un sistema ISO, un sistema de gestión ISO 9001 certificado en la organización, ¿ok? No solamente implementado. Vamos a tener por aquí quizá oportunidades de crecimiento en la organización por nuevas inversiones, que esto va a permitir que podamos satisfacer en más medida, o mejor dicho, más amplio, nuestro abanico de productos para los clientes. Por acá riesgos negativos que podamos tener en la organización, que por ejemplo muchos de los clientes no firman los contratos y que esto pudiera ocasionar cambios contractuales y que por aquí puedan perjudicar a la organización, que es lo que a veces suele pasar en las organizaciones, o que no se tenga un proceso de diseño y desarrollo bien claro y establecido, ¿no? Entonces, cada uno de estos riesgos y oportunidades que nosotros vamos a ir identificando a lo largo de nuestro proceso y que normalmente son la realidad que ocurre en las organizaciones, nos pueden afectar significativamente o no. Entonces vamos a ir abordando aquellos que realmente nos van a impactar de forma significativa. Los que por ahí me impactan en menor forma, ¿no? O que tienen un impacto que no es tan crítico para la organización, lo podemos quizá por ahí manejar luego de que yo haya abordado aquellos riesgos y oportunidades que realmente me van a significar un impacto grave en la organización, ¿no? Ya sea positivo o sea negativo. En el caso de las oportunidades, es una oportunidad que yo puedo tomar porque me va a generar un impacto positivo de forma sustancial para la organización. Entonces, de igual forma, ¿no? Tomo o ejecuto las acciones para poder abordar esta oportunidad y poder ejecutarla. Bien, excelente. Entonces, vamos a ver bien en este punto aquellos
aquellas formas en cómo la organización puede planificar. Normalmente, para poder dar cumplimiento bien a este requisito de la norma, nosotros vamos a establecer una matriz, bien, donde vamos aquí a plasmar cada uno de los procesos y vamos a plasmar, pues, cada uno de los riesgos y oportunidades que voy a ir identificando en cada uno de los procesos, ¿no? Porque esto me va a ayudar a que como organización nosotros podamos ir, ¿no? Identificando, y no olvidemos todos los procesos que tenemos dentro o identificados dentro de la organización. Recordemos que ya en el capítulo 4 nosotros hemos elaborado este mapa de procesos que nos va a permitir poder identificar bien cómo es que tenemos el flujo de cada uno de nuestros procesos y los procesos que van a ser parte de nuestro sistema de gestión de la calidad. Y esto me va a permitir ir plasmando cada uno de los riesgos para las actividades que voy a ir desarrollando para cada uno de mis procesos. Bien, entonces vamos a tener este punto que va a ser bastante importante, ¿no? Y que son herramientas que igual me van a permitir poder plasmar de forma visual cada uno de estos riesgos y oportunidades. Ahora, no significa, ¿no?, de que es la única metodología que yo tenga o que una vez que lo plasme y establezca cuáles son los riesgos y oportunidades y por aquí las actividades que yo voy a ejecutar, lo voy a dejar pues enterrándose en un documento digital o físico, sino que tenemos que ejecutar, hacer seguimiento a estas acciones y poder ir plasmando pues planes o actividades a lo largo del año, por ejemplo, y que voy a ir trabajando para poder seguir identificando más riesgos y oportunidades e ir abordándolas porque el sistema de gestión de la calidad va a ir cambiando, ¿no? La realidad de la organización va a ir moviéndose, no se va a mantener estática, entonces esto me va a permitir poder tomar acción sobre ello. Bien, entonces, en este primer punto vamos a identificar y vamos a mostrar como evidencia pues nuestra identificación de estos riesgos y oportunidades y las acciones que voy a plasmar para poder atacarlas. Ahora, probablemente ustedes hayan visto un IPRC en algún momento. Este IPRC, ¿no?, nos va a definir cómo vamos a ir midiendo cada uno de estos riesgos. En este caso, pues, en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero no es tan distinto a lo que vamos a elaborar en cumplimiento del 6.1 de la norma ISO 9001, en la cual mido y establezco, ¿no?, qué tanto vamos a tener el riesgo y finalmente el riesgo residual una vez ejecutadas mis acciones para poder abordar cada uno de estos riesgos. Si yo solamente identifico, no estoy abordando ningún riesgo ni ninguna oportunidad. Entonces, la idea de este requisito es que esto se aborde. Bien, claramente si es que es significativo. ¿Y quién lo define? Nosotros. Nosotros definimos si eso es significativo o no para la organización y lo vamos a abordar o no lo vamos a abordar. Y entonces vamos a tener esta primera etapa que es bastante importante y luego vamos a tener el 6.2 que son los objetivos de la calidad y la planificación para poder lograr estos objetivos. Bien, entonces en esta etapa nosotros vamos a tener ya en este momento nuestra política del sistema de gestión de la calidad aprobada, difundida y que nos va a permitir también ser la base para establecer estos objetivos del sistema de gestión de la calidad. Ahora, para poder nosotros establecer estos objetivos, recordemos que para cumplir esos objetivos necesito tener indicadores, necesito tener una planificación, necesito tener recursos, necesito establecer quién va a ser el responsable del seguimiento y el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la calidad. Entonces, estos objetivos deben ser coherentes con la política de la calidad, deben ser medibles, deben tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento. Y aquí en la parte de ser objeto de seguimiento vamos a tener pues estos indicadores que nosotros definimos como organización. ¿Cada cuánto lo medimos? Lo podemos medir de forma mensual, lo podemos definir de forma bimensual, quincenal, semestral, anual. La organización lo determina en base a qué tan importante y qué tanto vamos a hacer con ese indicador. Bien, entonces, una vez que hacemos seguimiento y medimos cada uno de estos indicadores en cumplimiento de los objetivos, vamos a definir, pues, qué acciones vamos a tomar en caso no hayamos cumplido o qué acciones vamos a tomar para poder hacer más
más reto, como un reto, ¿no? Para las organizaciones en caso cumplamos cada uno de estos objetivos. Bien, entonces, estos se deben comunicarse, entonces siempre debe haber una difusión, recordemos, en realidad de todos los documentos del sistema de gestión, pero, ¿no? Se podría decir que en un proceso de auditoría, normalmente lo que consulta, ¿no? Este auditor líder a todas las personas de la organización, normalmente siempre por la política y es siempre por los objetivos del sistema de gestión de la calidad. Ahora, que no es necesario pues que el personal se lo aprenda de memoria, sino que sepa dónde están ubicados, donde visualmente, que sería lo más factible, se encuentran estos objetivos y esta política y tener pues una idea de lo que se quiere lograr. Es decir, que haya siempre una retroalimentación constante y que podamos definir pues cómo es que vamos a hacer cumplimiento a nuestra política del sistema de gestión de la calidad. Entonces aquí nosotros planificamos qué es lo que vamos a hacer para lograr este objetivo, cuáles son los recursos que vamos a necesitar, porque los objetivos no se van a cumplir solos. Aquí está inmiscuido la parte de liderazgo. Bien, ¿quién va a ser responsable? ¿Okay? ¿Quién va a ser responsable de poder dar cumplimiento a este objetivo? ¿Cuándo va a finalizar? ¿Cuándo voy a terminar de medir y decir, bueno, he cumplido mi objetivo o todavía me falta mejorar para poder llegar a este objetivo? ¿Cómo se van a evaluar estos resultados? Bien, entonces, esta es la segunda parte de este capítulo 6 y luego vamos a tener la planificación de los cambios. Como les comentaba en esta etapa, nosotros podemos definir un procedimiento sencillo o simplemente saber de forma clara cómo vamos a abordar estos cambios que puedan suscitarse en la organización. Y aquí es lo que vamos a considerar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de estos cambios y qué consecuencias potenciales voy a tener? Ahora, ¿puedo no tener un procedimiento documentado? No es necesario, pero sí tengo que demostrar en caso si haya habido un cambio significativo en la organización, cómo es que ha afrontado este cambio. Realmente he considerado el propósito de los cambios, qué consecuencias me iba a generar a la organización, la integridad del sistema de gestión de la calidad, si por aquí algún indicador se vio afectado o no por este cambio, los recursos que tengo que predisponer para poder planificar estos cambios y la reasignación de responsabilidades en caso se dé. Entonces, esto es importante que nosotros podamos establecer, incluso en la parte de planificación, pues, de los cambios que vamos a tener, pueden ser cambios en el contexto, cambios en el personal, ¿no? Hasta cambios en la estructura organizacional, cambios de locación que puedan ver afectados a mi sistema de gestión de la calidad. O muchas organizaciones, ¿no? Que en la pandemia se han reinventado, han sacado nuevos productos al mercado, entre otros. Todos estos cambios deben hacerse de forma planificada para que podamos tener un resultado favorable y que mi sistema de gestión no se vea afectado. Bien, entonces, vamos a ver por aquí, ¿ok? El capítulo 7, ¿ok? En este capítulo 7 vamos a tocar el punto del apoyo. Bien, en este punto del capítulo 7 vamos a hablar de los recursos que yo voy a necesitar para poner o hacer una realidad a mi sistema de gestión de la calidad. Vamos a hablar de la competencia de las personas, vamos a hablar de la conciencia, la toma de conciencia de las personas con respecto al sistema de gestión de la calidad, la comunicación y finalmente la información documentada. Estos van a construir y contribuir en realidad el soporte y las bases para este sistema de gestión de la calidad. Recordemos que habíamos conversado en la primera sesión acerca de los tipos de procesos que vamos a tener en la organización y teníamos pues los procesos estratégicos, que son aquellos que nos van a dar los lineamientos. Bien, vamos a tener los procesos operativos o misionales, que son aquellos que hacen la transformación de valor, bien, del requerimiento del cliente hasta que le entreguemos el mismo producto o servicio al cliente, obviamente pues con el cumplimiento de los requisitos que ellos nos han solicitado. Y vamos a tener los procesos de apoyo. Bien, dentro de estos procesos de apoyo van a ser aquellos que nos van a brindar las herramientas para poder operar correctamente la organización y que pues van a ser una pieza importante, ¿no? Y con justa razón el nombre, son de apoyo y de soporte para la organización. Bien, entonces dentro de estos procesos nosotros vamos a ver en la parte de los recursos
En primer punto, y bastante importante, las personas que son quienes van a poner su compromiso, quienes van a ejecutar las actividades. Bien, en una empresa pues pueden ser 4 jefaturas, 2 gerentes, pero como trabajadores podemos tener a 1000 trabajadores. Eso quiere decir que las personas que van a hacer realidad este sistema de gestión de la calidad son este capital humano que va a tener la organización. Y siempre pues en base a la cantidad de personas y de liderazgo, vamos a ver qué tan fructífero es la implementación de un sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y eso lo podemos medir en base a el cumplimiento de indicadores, el cumplimiento de procedimientos instructivos, o por aquí simplemente ver cómo es que vamos mejorando la satisfacción de nuestro cliente externo. Formas N de poder medir este crecimiento en la organización a raíz, pues, de una sólida implementación de un sistema de gestión. Vamos a tener la infraestructura, ¿no? Y la infraestructura hace referencia no solo a la infraestructura física que podamos tener, como la locación, como los equipos en caso de una fábrica de mantenimiento, de producción. Vamos a tener también la referencia a el software y hardware, que normalmente son parte de la infraestructura también que se utilizan para realizar las actividades en organizaciones. Y hace referencia a este punto a que no solo debe existir esta infraestructura, sino que la organización se debe encargar de que tenga un funcionamiento correcto. Entonces aquí ya estamos hablando de poder establecer un mantenimiento, bien para que podamos tener una correcta infraestructura que permita realizar las actividades en la organización. Bien, entonces aquí este punto es bastante importante y normalmente vamos a tener cumplimiento con programas de mantenimiento preventivo, bien, de todos los equipos de la organización, de la parte de mantenimiento del software, el hardware que utilizamos, las laptops, etcétera. Bien, entonces todo ello viene a ser parte de esta infraestructura. Supongamos que la organización tiene un área de logística y de distribución, entonces aquí también estamos incluyendo a los vehículos de transporte, porque también son parte de la infraestructura y son parte del sistema de gestión de la calidad. Bien, luego vamos a tener el ambiente para las operaciones de los procesos, esto en caso amerite, porque vamos a tener aquí algunos procesos que van a necesitar un ambiente controlado. Bien, entonces aquí viene a ser importantísimo este 7.14, donde vamos a establecer cuál es el ambiente para que se puedan generar las operaciones de forma idónea. Bien, entonces luego vamos a tener recursos de seguimiento y medición. Este punto de recursos de seguimiento y medición solamente va a aplicar para aquellas organizaciones que realmente necesiten tener equipos de seguimiento y medición. Por ejemplo, no vamos a tener una empresa que para poder liberar su producto terminado tiene que pesarlo, porque es una de las características que hace referencia. Por ejemplo, una bolsita de 1 kilo de azúcar. Bien, entonces vamos a tener aquí que el recurso de seguimiento y medición sería una balanza calibrada, bien, por una entidad o un laboratorio avalado por INACAL, si no, no tendríamos la validez correspondiente. Y calibro mi balanza. ¿Por qué? Porque es lo que me va a delimitar el peso del producto terminado y es un punto crítico. Entonces aquí vamos a tener que calibrar y verificar este equipo, ya que nos brinda pues esa información importante. Ahora, puede que la organización, por el contrario, sea de servicios y no tenga ningún equipo de seguimiento y medición. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Vamos a excluirnos de este requisito. Bien, entonces, la organización se puede excluir ese requisito. Sí, muchas organizaciones de servicios se excluyen totalmente de este requisito, justamente porque no aplica para la organización. Bien, entonces, luego vamos a tener, ¿no?, la parte de el conocimiento de la organización. Esto es importante. Aquí vamos a tener el know-how de las personas plasmadas que van a ayudar al crecimiento organizacional. Bien, entonces, este es el último punto, bien, de este 7.1, y luego vamos a tener las competencias. ¿Cómo voy a dar cumplimiento a estas competencias? Con un manual de organización y funciones. En esta parte, nosotros vamos a establecer
¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuál es la experiencia y el conocimiento que necesita una persona para poder desempeñarse adecuadamente en los puestos de trabajo determinados por la organización? Entonces, aquí nosotros, con este perfil del puesto, ya vamos dictaminando, pues, cuál es la competencia que tiene que tener cada posición en la organización para poder ejecutar correctamente sus actividades. Ahora, en caso haya una brecha y se contrata una persona que no cumple con la totalidad del perfil requerido, la organización pues puede contratar a esa persona igual y puede hacer actividades para poder disminuir la brecha o la diferencia en conocimientos que se requiere para la posición. Entonces, aquí no pues establecer, ¿no? Bien cómo vamos a plasmar cada uno de estos perfiles que sean acorde a los requisitos de la organización. Bien, la toma de conciencia, que es cómo yo afecto al sistema de gestión y cómo el sistema de gestión me afecta a mí como colaborador en la organización. Bien, la comunicación, que viene a ser pues la comunicación interna y la comunicación externa. Bien, en la comunicación interna, que es lo que a veces se adolece más que la comunicación externa. Bien, es una realidad de muchas organizaciones, ¿no? Pero aquí pues mucho va a tener el liderazgo que ver, ¿no? Entonces, muchos problemas que yo he visto a lo largo de mi experiencia han sido por una mala comunicación en la organización, ¿no? A veces por asumir, a veces por no generar alguna reunión que realmente es importante y fructífera para poder revisar, por ejemplo, requisitos de algún cliente o alguna no conformidad o algún reclamo o queja del cliente. Entonces, esta comunicación es importante para que pues toda la cadena de la empresa pueda generar, ¿no? Esta correcta satisfacción del cliente interno, que es lo que todas las organizaciones buscan lograr. No solamente la satisfacción del cliente externo, sino también la satisfacción del cliente interno, porque si nos damos cuenta, cuando estamos nosotros realizando actividades en la organización dentro de nuestra área o proceso de trabajo, vamos a entregar siempre información a otro proceso que utiliza para realizar sus actividades y así sucesivamente, ¿no? Hasta poder igual entregarle, ¿no? Al cliente el producto o el servicio de acuerdo a los requisitos establecidos. Bien, entonces, esta comunicación interna en la organización siempre tiene una importancia relevante y la comunicación externa, claramente, nosotros vamos a comunicar pues a los clientes, por ejemplo, algún cambio que se pueda suscitar, vamos a comunicar externamente los productos que puedan tener esto en la organización, vamos a comunicar externamente la política y los objetivos del sistema de gestión de la calidad. Y ojo, no necesitamos asegurarnos de que ellos se lo aprendan, sepan o siquiera vean el correo, sino que la organización ya cumple con poder establecer y pues informar acerca de esta comunicación, ¿no? Con estas personas externas, que si bien es cierto van a ser partes interesadas, la organización pues se encarga simplemente de difundir para conocimiento. Bien, puede ser política, misión, visión, objetivos, etcétera, que la organización crea conveniente y necesario. Bien, entonces, este punto es crítico, es importante también, como les comento, ¿no? La comunicación dentro de la organización y cómo se va a ir desarrollando. Y luego vamos a tener este 7.5. Bien, en este 7.5 vamos a tener la información documentada. Ahora, habíamos comentado también en la clase pasada que no es obligatorio tener información documentada digital, en papel, elaborada pues a través de una computadora, ¿no? Sino que muchas organizaciones ya están elaborando videos, ya están generando otro tipo de información documentada para la organización. Bien, ahora, la norma ISO 9001 no te menciona qué tipo de documento tú debes tener. Bien, ahora, si bien es cierto, hay herramientas que nos van a permitir determinar a través de procedimientos instructivos o políticas, reglamentos, etcétera, toda esta información documentada pertinente, bien, del sistema de gestión de la calidad. Entonces, cuando nosotros tengamos la necesidad pues de poder establecer documentariamente un proceso para que pues pueda ser claro, para que podamos utilizarlo en capacitaciones, estamos plasmando el know-how de la organización.
Y esta es la finalidad de tener información documentada. No porque la norma lo dice, hasta cierto punto ni tampoco para estandarizar. El principal objetivo es que toda la información de la organización se vea documentado de tal forma que si, por ejemplo, tenemos a un miembro de la organización que se encuentra hace 15 años en la empresa y asumamos que esta persona renuncia de la organización o por un tema de salud, entonces ese know-how que esta persona pueda tener del proceso es importante que se haya quedado en la organización a través de un procedimiento de instructivo para que sea más sencillo pues la capacitación a una persona. Bien, entonces, por acá ya es importante este tema de poder documentar y poder definir, ¿no? Tener un control de cada uno de estos documentos internos y externos que vengan a ser o formar parte de esta información documentada. Bien. Vamos a ver este capítulo 8. Bien, en este capítulo 8 vamos a ver un pequeño video. Me van a confirmar por el chat si lo pueden escuchar. Bien, es un video acerca de, primero el 8.1, bien, de la planificación que vamos a tener. Me van a confirmar si se puede escuchar por el chat. Por aquí les voy a leer. Bienvenidos al apartado 8.1. Me confirman si yo logró escuchar para poder... Excelente, listo, muy bien, lo voy a colocar, ¿listo? Es un video bastante dinámico. Vamos a ir igual pausando para poder dar algunas indicaciones adicionales. Bienvenidos al apartado 8.1, planificación y control operacional. Recordemos que en el apartado 4.4 hablábamos de los procesos misionales. Es a partir de la cláusula 8 que se crean los procesos misionales en un sistema de gestión de calidad, tal y como fueron creados los procesos directivos a través de las cláusulas 5 y 6 y los procesos de apoyo a través de la cláusula 7. Esos procesos creados a partir del capítulo 8 comúnmente se conocen como misionales, de operación o de la cadena de valor. El apartado 8.1 proporciona un marco general que se desarrolla en toda la cláusula 8. Los procesos misionales deben determinar los requisitos para los productos y servicios, los cuales provienen de los clientes y de otras partes interesadas. Sobre este tema puntualizaremos en el apartado 8. Bien. El capítulo 8 es el capítulo que va a diferenciar a los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y la 45001, ¿no? Que tienen la misma estructura, ¿no? Esta estructura de alto nivel. El capítulo 8 va a ser el capítulo que va a tener mayores diferencias. ¿Por qué? Porque va a ser el punto central, ¿ok? En qué vamos a basar esta norma ISO 9001, en este caso de gestión de la calidad. Y si es que estaríamos hablando de una norma ISO 45001, el capítulo 8 se basaría en la operación, pero enfocada a la seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, ¿en qué se va a basar este capítulo de operación? Es en todas las operaciones, bien, que nosotros vamos a tener desde la recepción del requerimiento del cliente hasta que esto le llega al cliente, e incluso la retroalimentación. Bien, entonces, vamos a tener en primera instancia, ¿no? Los requisitos de productos y servicios, la planificación que vamos a ejecutar. Ahora, el proceso que normalmente recopila esta información viene a ser el proceso de ventas. Bien, entonces aquí vamos a tener cómo es que si nosotros trasladamos estos requisitos de la norma hacia nuestros procesos, lo vamos a ver de una forma más sencilla que no relacionando estos requisitos de la norma, porque aquí vamos a ver pues varios requisitos y a veces nos podemos perder, ¿no? Y decimos, uy, ¿cómo doy cumplimiento al 8.2, al 8.1, cuando incluso es algo que nosotros ya hemos hecho? Bien, o ya realizamos en la organización en realidad. Punto 2. Asimismo, se deben determinar los criterios para la operación de los procesos misionales. Estos criterios pueden establecerse en procedimientos, listas de chequeo, indicadores de gestión, entre otros. También se deben determinar los criterios para la aceptación de los productos y servicios. Por ejemplo, tiempos en que se presta un servicio o especificaciones de un producto. Sobre esto haremos detalle en los apartados 8.2.2, determinación de los requisitos de los productos y servicios, 8.3.4, controles del diseño y desarrollo, 8.5.1, producción y provisión del servicio, y 8.6, liberación de los productos y servicios. Por otra parte, los procesos misionales deben ser planificados en cuanto a la asignación de los recursos para lograr la conformidad de los requisitos de los productos y servicios. Para esto nos podemos apoyar en la cláusula 7. Entre esos recursos podemos encontrar servicios públicos, maquinaria, materiales, software y hardware, entre otros.
Posteriormente se deben establecer los criterios para los procesos misionales y la aceptación de los productos y servicios. El término criterios no lo define la norma ISO 9000. Sin embargo, haremos referencia a estos como la adecuación de un requisito a lo requerido por la organización. Es decir, lo que se planifica en el proceso para las actividades, productos y servicios que se... Bien, en esta etapa, normalmente, o si trasladamos, por ejemplo, una empresa que vende productos o incluso que vende servicios, ¿no? Cuando nosotros hacemos la revisión de los criterios del cliente, por ejemplo, la organización que no puede estar certificada con ISO 9001 se asegura también. Entonces, ¿qué es lo que hacen en una primera etapa? Tienen un brochure, tienen una página web donde tienen los productos detallados con sus fichas técnicas, ¿no? Y el cliente hace un requerimiento de una cotización, por ejemplo, ¿no? El cliente solicita un producto X con las características detalladas en la ficha técnica y luego el ejecutivo comercial, ¿no? Le envía la cotización, el cliente acepta esta confirmación o esta cotización, confirma a través de una orden de compra. Con esta etapa de la documentación, bien, nosotros ya podemos asegurar que estamos validando y revisando los criterios que quiere el cliente o las características que va a tener el producto o el servicio que va a satisfacer su necesidad. Entonces, como les comento, nosotros traslademos lo que nos pide la norma ISO 9001 a la realidad organizacional. Bien, porque no necesitamos pues crear un nuevo procedimiento, no necesitamos algo adicional a lo que ya esté establecido y que normalmente las organizaciones hacen para poder también protegerse, ¿no? De que la información o lo que el cliente está solicitando sea realmente lo que ellos le van a abastecer. Y esto como a través de esta información documentada que ya es parte normalmente de las organizaciones que por ellas son incluso medianas a más grandes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer esta comparativa, ¿no? De lo que nos solicita la norma con lo que yo ya tengo en mi organización. Y simplemente para poder dar el cumplimiento a este requisito, lo tengo claro y las personas que realizan esta actividad también. Pueden documentarlo, por supuesto, ¿no? Podemos tener un procedimiento de ventas, comercial, etcétera, que por acá me va a ayudar a poder establecer y verificar realmente estos criterios que el cliente está solicitando. Están sujetos de control. Sobre esto profundizaremos en los apartados 834, 851 y 842. El apartado 8.1 establece como requisito que se determine, mantenga y conserve la información documentada para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar que los productos o servicios están conforme con los requisitos. La organización debe controlar los cambios y revisar las consecuencias de los cambios no previstos. Esto lo desarrollaremos en profundidad en el apartado 824. Finalmente, la organización debe asegurar el control de los procesos contratados externamente, tal y como lo veremos en el apartado 8.4. 8.2 de la norma ISO 9001, llamado Requisitos para los productos y servicios. El propósito del 8.2 es la transformación de los requisitos del cliente en un resultado final, por el cual debemos asegurar su satisfacción. Este apartado se divide en 4 partes. Iniciaremos con el 8.2.1 llamado Comunicación con el cliente. Hemos dicho previamente que a los procesos creados a partir de la cláusula 8 también se les conoce como procesos de la cadena de valor. Y esto sucede porque cada uno de esos procesos va sumando atributos que terminan los productos o servicios. Bien, esos son los procesos, recordemos, misionales, ¿bien? Que acá, como se menciona, procesos de la cadena de valor son aquellos procesos que realmente van a impactar de forma significativa y que son aquellos que van a transformar el requerimiento requisito del cliente en un producto terminado o un servicio de acuerdo a lo que el cliente está solicitando en la organización. Este apartado 8.2 parte desde lo más básico para la cadena de valor, conocer los requisitos asociados a los productos y servicios a generar. El cliente es la parte fundamental para la generación de productos y servicios. Recopilar la mayor cantidad de información respecto a sus requisitos es primordial, ya que se asegurará su satisfacción y permitirá reducir reprocesos generados por la falta de comunicación. Se debe asegurar que la comunicación sobre los productos o servicios con el cliente sea clara y oportuna. Es importante que la comunicación con el cliente se trate en todas sus consultas y se dé claridad sobre los avances en cumplimientos de contratos, pedidos o cambios que ellos hayan solicitado.
Es posible que este requisito parezca básico, sin embargo es necesario para asegurar una adecuada comunicación y realización de los productos y servicios. La comunicación con el cliente debe incluir la continua retroalimentación asociada a los productos o servicios. Esta puede incluir quejas o felicitaciones. También puede abarcar algunos ajustes pertinentes sobre los... Ahí hablamos de la retroalimentación con el cliente, ¿no? Es importante que nosotros siempre podamos tener este feedback de los clientes para poder asegurar de que hay una conversación y hay una consecuencia de cómo nosotros hemos atendido sus requerimientos, ¿no? Ya sea a través de un producto o de un servicio. Entonces, lo peor que puede pasar es que un cliente tenga una queja y nunca la comente a la organización, pero para ello la organización siempre es importante que esté detrás de esta retroalimentación para poder tener conocimiento de cómo es que se encuentra la satisfacción de mi cliente. Bien, entonces, esta comunicación viene a ser bastante importante para este capítulo 8 también, ¿no? Y sobre todo porque vamos a afinar también puntos importantes de la entrega de los productos o de las características de los servicios. Y como se menciona, ¿no? Tiempo de entrega, dónde se van a entregar estos productos, si es que hay cambios en los precios, ofertas, etcétera, que se puedan presentar en el proceso. Ya contratado, por ejemplo, días o lugares de entrega, cambios en los pedidos, costos, entre otros. Se debe tener claridad sobre cómo actuar en situaciones de contingencia de los productos o servicios cuando sea pertinente. La organización y el cliente pueden acordar canales de comunicación, personal a cargo de atender estas situaciones o sencillamente qué hacer en caso de que suceda algo no acordado. Te invito a ver los videos introductorios y leer la norma ISO 9000 con el fin de tener más claridad sobre los términos cliente, retroalimentación, requisito, queja, productos o servicios. Ahora continuemos con la sección 822 denominada Determinación de los requisitos para los productos y servicios. Sabemos que el cliente es quien establece los requisitos sobre estos y la organización debe enfocarse. Sin embargo, existen otro tipo de requisitos que pueden influir sobre los productos y servicios y que deben ser tenidos en cuenta. Una etapa previa a la recopilación de los requisitos del cliente es establecer los requisitos legales o reglamentarios aplicables a los productos o servicios que se pretenden ofrecer. Por ejemplo, una organización que realiza remodelaciones a casas debe conocer que existen requisitos legales como licencias, autorizaciones y certificados. Esto es importante, ¿bien? Porque puede que no sea un requisito que el cliente lo solicite en ese momento, pero nosotros ya sabemos cuál es el score de la organización y qué requisitos legales están asociados con ese producto o el servicio que nosotros estamos ejecutando. Por ejemplo, si nosotros somos un restaurante, tenemos que tener una licencia de funcionamiento, la habilitación para poder funcionar como restaurante. Si por ahí necesitamos facturar, tenemos que tener habilitación para la factura, etcétera. Si es que estamos hablando de una constructora, por ejemplo, aquí vamos a tener que tener también, ¿no?, licencias para poder realizar o ejecutar este tema de construcción, las autorizaciones correspondientes. Si por ahí somos un producto que requiere registro sanitario para poder comercializarlo, ¿no? Si es un producto alimentario, necesita la organización tener un plan HACCP, tener un producto que ya tenga un registro sanitario para que se pueda comercializar en el mercado, ¿no? Entre otros que son parte de los requisitos legales. Asimismo, si fuera un producto que ya tiene una norma técnica o tiene características ya plasmadas, bien, de forma de requisito legal, es importante que se pueda mapear y que la organización conozca bien a su producto. Bien, entonces sepa que el producto o el servicio que ellos están brindando va a tener una repercusión en los requisitos legales que se determinen para la organización. Bien, a ver, Tracy, hola. Si es un servicio de telecomunicaciones, bien, aquí va a depender de qué exactamente vamos a ejecutar, pero aquí, no, ya de forma general para todas las organizaciones hablamos de la formalidad. Bien, tiene que ser una empresa constituida o incluso para poder siquiera certificar una norma ISO 9001, la organización debe tener una licencia de funcionamiento. Si hablamos de telecomunicaciones y de instalaciones, bien, aquí también vamos a tener que tener ciertos permisos que ya son parte de las autorizaciones para OCITEL, etcétera, para poder establecer, ¿no?, estos servicios de comunicación.
Y si es solamente la instalación, también quizá tenemos que tener ciertas asociaciones con Claro, Entel, etcétera, u otras que la organización determine para poder colocar ese tipo de servicios o de productos dentro del cliente, ¿no? Que es quien nos solicita. Entonces, vamos a ir nosotros viendo, ojo, en base al score del negocio, qué son los requisitos legales que se necesitan y se requieren. Bien, para poder, pues, comercializar u ofrecer este servicio sin necesidad, pues, de que tengamos alguna repercusión. Por ejemplo, si somos una empresa que va a realizar traslados a nivel nacional, también las personas que conducen estos trailers o estos camiones tienen que tener no solamente una licencia de conducir a uno, sino a 3 o a 2, depende de la unidad que están conduciendo. Tienen que tener su SOA, tienen que tener también la revisión técnica y tienen que tener como score del negocio poder realizar estos traslados y ser parte del servicio que se le brinda a las organizaciones por todo el territorio nacional, por ejemplo. Si es que no se tuviera, pues, con todas estas autorizaciones, simplemente no vas o la policía puede parar, puede llevar la unidad, pues, a guardarla, ¿no? Simplemente, y tengas que sacarla de esto, tengas que pagar, ¿no? La multa correspondiente para poder retirar el vehículo de donde normalmente lo trasladan en caso de alguna situación de esa naturaleza. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos establecer bien cuáles son los requisitos legales para la organización y para los productos o servicios. Bien, entonces, esto es importante porque puede que el cliente no lo solicite y solamente adquiera tu servicio, porque asume de que toda la parte legal tú la cumples como organización, porque este es el score de tu negocio. Bien. En caso que se ofrezca ese servicio desconociendo esos requisitos, se generan incumplimientos al cliente, por lo que se debe evitar estas situaciones y conocer el contexto legal del negocio. También se deben considerar los requisitos propios de la organización antes de comprometerse a ofrecer los servicios. Por ejemplo, presupuesto, utilidad, capacidad de producción o tiempos de entrega. Con la continua globalización de las empresas se presenta una mayor diversidad de culturas, creencias, religiones, políticas que pueden influir en la generación de productos y servicios, por lo que el sistema de decisión de calidad debe tener en cuenta esos aspectos. Una vez identificados los requisitos del cliente, legales, reglamentarios y propios de la organización, se debe concluir sobre la capacidad para cumplir con estos. La organización debe tener claridad sobre el cumplimiento de las declaraciones que ha hecho sobre los productos o servicios que se ofrecen. Con esto evitamos posibles estafas o engaños no intencionales, pero que generan impactos adversos. Ahora continuemos con el apartado 823, denominado Revisión de los requisitos para los productos y servicios, el cual busca que la organización determine la capacidad que tiene para cumplir estos requisitos. Esta revisión debe tener en cuenta los requisitos especificados por el cliente, entre los cuales se deben incluir aquellos como actividades de entrega y posteriores a la misma. Sobre esta última podemos tener como ejemplo las garantías en caso de no satisfacer al cliente. La revisión también puede enfocarse sobre los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para su uso previsto. Por ejemplo, durante la compra de una casa, el cliente puede establecer como requisitos cantidad de habitaciones, metros cuadrados, ubicación, colores, entre otros. Mientras que un requisito no establecido, pero necesario para el funcionamiento, son las baterías sanitarias, la estabilidad del suelo, tuberías y filtraciones, entre otros. Asimismo, no debe faltar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios, los cuales también deben ser un factor a tener en cuenta antes de prestar un servicio o entregar un producto. También puede suceder que entre el cliente y la organización se hayan pactado compromisos que no se especificaran en una orden de compra o contrato. Estas diferencias deben tenerse en cuenta durante la revisión del producto o servicio, puesto que pueden afectar la satisfacción del cliente o afectar el presupuesto de la organización. La revisión del producto o servicio puede analizarse desde dos enfoques. El primero se presenta cuando se trata de productos o servicios que se realizan continuamente o en masa, ya que sobre estos existe una estandarización y se podría establecer catálogos o portafolios que den claridad sobre los mismos. Bien, aquí en esta revisión de los productos vamos a tener que en el primer punto, por ejemplo, que son productos estandarizados en masa, no va a aplicar el requisito donde vamos a tener el diseño y desarrollo. ¿Por qué no va a aplicar? Porque aquí nosotros no vamos a diseñar ni vamos a desarrollar ningún producto, ningún servicio específico para el cliente. ¿Por qué? Porque tenemos productos que son genéricos y que normalmente se producen en masa.
Bien, entonces aquí nosotros no estamos dándole un producto personalizado con los requerimientos del cliente, sino este va a adquirir este producto general, bien, de la organización, que pues es parte de su brochure o de su catálogo. Bien, entonces aquí vamos a tener que estos primeros tipos de servicio, de productos, van a estar totalmente excluidos de este requisito. Bien, hablamos del requisito que vamos a tener en el diseño y desarrollo. Vamos a tener en el punto 2 aquellos servicios y productos en los cuales sí vamos a tener un proyecto, ¿no? Por así decirlo, donde vamos a tener un producto o servicio único y singular para el cliente. Y acá se van a profundizar ya en la parte del diseño y desarrollo cada uno de los detalles de las entradas del diseño y desarrollo, de las revisiones y de las salidas. Y acá, ¿no? En este tipo de productos y servicios, normalmente debemos tener validaciones del mismo cliente para poder aprobar y poder fabricar o brindar el servicio requerido. Esto es súper importante en la parte de revisión y aprobación, porque podrían existir problemas e inconvenientes cuando nosotros establecemos o no establecemos de forma clara cómo se van a hacer las revisiones pertinentes para estos productos y servicios, ¿no? Que por aquí sí se requieren pues una mayor revisión por parte del cliente y visto bueno de forma obligatoria. Bien, vamos a continuar por aquí. El segundo es cuando cada producto o servicio es único y tiene características singulares. Existen organizaciones que participan en procesos llamados concursos o licitaciones. El hecho de presentar los documentos acorde a lo establecido en la convocatoria y de conocer la información relativa al proyecto a realizar puede entenderse como revisión de requisitos. En caso que se presenten nuevos requisitos del cliente legales o de la organización, estos deben ser revisados nuevamente. Asimismo, se debe conservar información documentada de estas revisiones. Finalmente tenemos la sección 824 relacionada a los cambios en los requisitos para los productos y servicios. Es posible que esta situación suceda donde sea necesaria la incorporación de cambios a lo pactado con el cliente. Sencillamente la organización debe asegurarse que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. Listo, entonces en ese punto es importante porque pueden existir cambios bien en el diseño y el desarrollo que ellos están plasmando, ¿no? Entonces, si vamos a tener algún cambio, igual estos requisitos se deben, o estos cambios que se suscitan en el camino, se deben documentar para poder contar con la información necesaria para poder justificar el cambio. Bien, entonces todo debe estar coherente y cuando se realiza una auditoría al sistema de gestión de la calidad, normalmente el auditor siempre hace todo este seguimiento, ¿no? Desde que entra el requerimiento del cliente hasta que finalmente se entrega e incluso su satisfacción para poder hacer una trazabilidad total y completa y verificar inmerso en todos los procesos que nosotros podamos tener el cumplimiento de cada uno de estos requisitos. Muy bien, entonces vamos a tener en este capítulo 8, ¿ok? También otro punto que es bastante importante. Bien, ahora lo voy a proyectar. Me parece que sí, ya se puede visualizar mi PDF. Vamos a tener aquí, este es el 8.3, es el requisito de la norma, bien, en donde nosotros podemos excluirnos si vendemos un producto genérico que por acá no necesita pues tener o no amerita tener un proceso de diseño y desarrollo que es bastante complejo, pero que si ustedes lo trasladan, muchas organizaciones lo trabajan. Por ahí hay que adecuar algunos puntitos, pero normalmente las organizaciones trabajan en un diseño y desarrollo. Por ejemplo, asumamos que es una organización que hace cajas de cartón particulares para cada cliente. Entonces, estas cajas de cartón pueden tener cierta resistencia, bien, de altura, de apilamiento, pueden tener un diseño especial, ¿no? De forma física y también características especiales como resistencia, como por ahí permeabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas cajas, al ser particulares para cada uno de los clientes, deben ser obligatoriamente pasadas por un proceso de diseño y desarrollo. Y esto claramente es previa a la producción en masa, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí que en la primera etapa nosotros debemos planificar este diseño y desarrollo,
¿no? Es decir, determinar en base a lo que vamos nosotros a diseñar y desarrollar la naturaleza, la duración, la complejidad de estas actividades, las etapas del proceso que se van a requerir y obviamente incluyendo las revisiones de este diseño y desarrollo y las actividades requeridas para la verificación y validación de este diseño y desarrollo. Bien, entonces, dentro de este punto, nosotros vamos a tener entradas y vamos a tener salidas del diseño y desarrollo. Dentro de las entradas, vamos a considerar varios puntos que van a ser importantes para este diseño y desarrollo, como los requisitos funcionales, es decir, los requisitos que necesita el producto para que pueda ser comercializado. Bien, y también vamos a tener los requisitos de desempeño. Eso también es importante para poder establecer y medir cuáles son los productos, cómo se va a desarrollar o cómo se va a desenvolver el producto cumpliendo claramente los requisitos del cliente. Bien, vamos a tener la información proveniente de las actividades previas, bien, del diseño y desarrollo similares. Aquí nosotros también podemos establecer si es que hemos realizado, ¿no?, algunos proyectos o productos que sean con características similares. Bien, luego vamos a tener los requisitos legales, las normas o códigos de prácticas de la organización que se ha comprometido a implementar. Bien, y las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios. Bien, entonces, una vez desarrollado esta parte, nosotros vamos a establecer el control de diseño y desarrollo. Es decir, vamos a definir cuáles son los resultados a los que se quiere llegar, ¿no? Cuáles son las revisiones para evaluar la capacidad de poder establecer este diseño y desarrollo, las actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen con las entradas. Bien, aquí solamente vamos a tener los controles necesarios. Entonces, volvamos al ejemplo de esta empresa en donde fabricaban cajas de cartón. Ellos, para poder iniciar su diseño y desarrollo, tenían la información primero de las características de la caja de cartón. Entonces, información como cómo le gustaría el diseño externo de la caja, cuántos cajones debe resistir o cuánto peso debe resistir el cajón y las características adicionales que debe tener cada caja de cartón. Al trasladar esta información, bien, esta debe ser revisada, debe ser validada, el cliente debe haber aprobado para poder iniciar este diseño y desarrollo. Posterior a ello, ¿no? Lo ideal es que el cliente pueda aprobar este diseño y desarrollo, sobre todo en base a las características de lo que vamos a establecer en este diseño y desarrollo y en lo sensible que va a ser también. Entonces vamos a tener luego las salidas del diseño y desarrollo. En estas salidas del diseño y desarrollo, nosotros vamos a asegurarnos de que definitivamente, pues, las entradas que vamos a tener en este diseño y desarrollo se cumplan. Bien, entonces luego vamos a tener que son adecuadas para los procesos posteriores que vamos a tener para la provisión de productos y servicios. Bien, incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición y cuando sea apropiado, ¿no?, los criterios de aceptación. Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales, bien previstos y su provisión segura y correcta. Bien, ahora, como todo cambio o diseño, ¿no?, puede sufrir alguna modificación. Bien, entonces, en ese lapso de que yo voy a presentarle, por ejemplo, al cliente, ¿no?, la caja de cartón diseñada, bien, para que ellos puedan aprobar cada uno de estas características, deciden en ese momento hacer alguna modificación. Entonces, tenemos que guardar la información de la modificación solicitada. Bien, para que la organización pueda saber por qué es que se está modificando o cambiando alguna operación o servicio que se está realizando, ¿ven? Venta de productos o servicios. Bien, entonces aquí vamos a tener que estos cambios en el diseño y desarrollo son importantes. Y luego vamos a tener el 8.4. Bien, en el 8.4 vamos a hablar de aquello suministrado externamente y que es importante evaluar. Bien, entonces vamos a definir claramente, ¿no?, de que cuando nosotros vamos a hablar de suministros externamente, hablamos estrictamente pues de los proveedores que tiene la organización y de la importancia
bien, de cómo se pueda generar cada uno de estos flujos dentro de la organización. Y la organización debe definir claramente cómo vamos a establecer, bien, cómo vamos a clarificar también cada uno de estos puntos importantes y críticos que vamos a tener en este control de estos productos o servicios suministrados externamente. Bien, entonces, la organización debe determinar controles y aplicar procesos y productos y servicios externamente cuando los productos y proveedores externos están destinados, ¿no?, a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización, ¿no? Y los productos y servicios son proporcionales directamente a los clientes por proveedores externos, ¿no?, en nombre de la organización. Bien, entonces vamos a tener aquí, ¿no?, la importancia de que vamos a definir, ¿no?, cómo trabajar con un suministro externo. Entonces, la organización determina y evalúa el criterio para la evaluación. Esto es importante para poder establecer la evaluación de cada uno en la organización. Bien, entonces es importante que esta evaluación de desempeño se ejecute en la organización para poder definir cómo es que se va desarrollando y desenvolviendo mi proveedor. Bien, entonces este es un documento, ¿no?, que nosotros vamos a tener, es parte de la gestión documentaria que vamos a generar como evidencia. Muy bien. Luego vamos a tener el tipo y el alcance del control, ¿no? Y que la organización pues se asegura de que todos los procesos, productos y servicios no afecten de manera adversa la capacidad de organización. Bien, entonces vamos a tener que la organización debe asegurarse de que los procesos permanecen dentro del control del sistema de gestión de la calidad. Definir los controles que pretenden a un proveedor y los que pretenden aplicar en las salidas resultantes, ¿no? Y finalmente esto va a poder establecerse con cada uno de estos proveedores internos. Y ven que hay varios puntos en los que se define adecuadamente, ¿no? Entonces, vamos a tener acá información para los proveedores externos. Es decir, ¿no?, de que nosotros vamos a definir adecuadamente qué es lo que requerimos, o mejor dicho, qué es lo que se va a requerir, bien, y estos proveedores externos se encargan pues de cumplir y satisfacer las necesidades de mí como cliente. Entonces vamos a tener igual una serie de aprobaciones porque es parte del sistema de gestión, ¿no? La aprobación de productos y servicios, método de ensayo, liberación de productos y servicios. Asimismo, la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. Bien, entonces vamos a tener aquí estos puntos importantes para poder gestionar adecuadamente cada uno de estos requisitos que nosotros vamos a tener para poder establecer cómo voy a evaluar a mi proveedor externo. Bien. Luego vamos a tener la producción y provisión del servicio, ¿no?, que es el control de la operación y la provisión del servicio que yo debo tener. La disponibilidad de la información documentada, donde vamos a tener las características, ¿no?, los servicios y las actividades a desempeñar. Muy bien, entonces vamos a tener este punto importante, este capítulo 8, acerca pues de este suministro externo, ¿no?, de estos proveedores externos. Y ustedes por ahí habrán escuchado, ¿no?, que se hacen evaluación, reevaluación constante, incluso procesos de homologación para poder validar a algún cliente. Bien, luego vamos a tener la trazabilidad y la identificación en caso así lo requiere el producto, ¿no? Vamos a tener luego la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. ¿A qué se referencia esta parte? Supongamos que nuevamente retornamos a la empresa que estamos haciendo el diseño de la caja de cartón, ¿no?, que tiene que tener parafina para que pues pueda resistir a la humedad, etcétera. Entonces, luego de pues saber propiedad, vamos a tener los proveedores evaluados, bien, y también vamos a tener los clientes en la organización. Para este producto en específico, el cliente entrega información confidencial del diseño del cartón. Esto es una propiedad del cliente ya, de forma digital. Y luego en el caso de los proveedores externos, de igual forma, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos establecer, ¿no?, cómo vamos a gestionar en caso de que podamos o nos quedemos pues con estos propiedades del cliente o de los proveedores externos. Muy bien.
Luego vamos a tener la preservación en caso aplique para el producto. Bien, en caso aplique se debe tener una temperatura controlada, por ejemplo, no se debe tener y correctamente, por ejemplo, si es un producto emparihuelado, con su stretch film, etcétera, ¿no? Es decir, cómo nosotros vamos a preservar las salidas, bien, durante la producción y prestación del servicio. Entonces vamos a preservar cada uno de estos puntos. Luego vamos a tener actividades posteriores a la entrega. Bien, entonces vamos a definir adecuadamente, bien, cómo vamos a tener cada uno de estos puntos importantes en la organización. Es decir, aquí voy a tener que considerar nuevamente requisitos legales, reglamentarios, consecuencias potenciales no deseadas a la organización, la naturaleza y el uso y la vida útil prevista de los productos y servicios, en los requisitos del cliente y la retroalimentación del cliente. Muy bien, luego vamos a tener en el 8.6 la liberación de productos y servicios. Esto es bastante crítico, bien, porque cada producto debe haber sido liberado por una autoridad competente en la organización. ¿Y qué hace pues con esta liberación? Que puede ser un sticker verde, por ejemplo, si es un producto terminado, puede ser parte de un Excel que manejan con la liberación de los productos. Bien, eso lo determina ya como parte de la operación. Pero no vamos a establecer cómo vamos a también liberar y aprobar, por así decirlo, cada uno de los productos y servicios. Bien, luego aquí vamos a tener el control de las salidas no conformes, porque si bien es cierto, vamos a liberar el producto no conforme, podemos encontrar estas salidas no conformes también. Bien, entonces la organización debe asegurarse de que las salidas no sean conformes con sus requisitos y se identifican y se controlan para poder prevenir el uso o entrega no intencionada. Bien, entonces aquí nosotros vamos a establecer cómo es que vamos a definir, bien, el trabajo con las salidas o el control de estas salidas no conformes. Muy bien, la organización debe tratar las salidas no conformes, ¿no? Con uno o puntos como la corrección, ¿no? El primer punto, luego la separación, la contención, la devolución, la suspensión de provisión de productos y servicios. Bien, entonces aquí vamos a tener crítica, información al cliente, obtención de la autorización para la aceptación bajo concesión, ¿no? Y se debe verificar la conformidad de los requisitos. Bien, entonces vamos a tener luego, ¿no? Que la organización puede conservar información documentada de este proceso. Bien, estamos hablando de la no conformidad, las acciones tomadas, cuáles son las concesiones y la autoridad, pues, que decida la acción con respecto a las no conformidades. Muy bien, entonces vamos a tener cada uno de estos puntos y luego vamos a definir ya en el capítulo 9 la evaluación del desempeño. Bien, voy a retornar por aquí. En esta evaluación del desempeño, nosotros vamos a tener el seguimiento y la medición, análisis y evaluación. Bien, entonces aquí estamos hablando de claramente como un ítem aparte la satisfacción del cliente y luego el análisis y evaluación que vamos a hacer a nuestras variables operacionales. Bien, lo vamos a tener el 8.2, 9.2, auditoría interna al sistema de gestión. Recordemos que esto es un requisito obligatorio. Bien, y luego vamos a tener la revisión por la dirección, donde vamos a tener las generalidades, las entradas y las salidas. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a tener esta evaluación del desempeño. Vamos a ver, ¿no? Un pequeño video acerca de el seguimiento, bien, de la evaluación del desempeño, para ir explicándolo también cómo se va a desarrollar. Cápsula 9. ¿Bien? Evaluación del desempeño de la norma ISO 9001. Comenzaremos con el apartado 9.1 denominado Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación. Es el primer apartado que, según el ciclo PHBA, permite verificar con el fin de determinar las brechas entre lo planeado y lo ejecutado. Bien. Entonces, aquí nosotros en la evaluación de este desempeño, claramente no vamos a poder hacer algo previo porque estas actividades ya se ejecutaron, entonces vamos a establecer nada más cómo vamos a evaluar y a medir, ¿no? El rendimiento que vamos a tener con cada uno de los puntos o productos o servicios.
El primer numeral que lo integra es el 911, llamado generalidades, el cual permite identificar las directrices para evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Lo primero por hacer es determinar qué necesita seguimiento y medición. Es en este momento donde el sistema de gestión de calidad asume un riesgo, puesto si se hace seguimiento y medición a algo que no es pertinente, se pierden posibilidades de obtener información valiosa para la mejora. Para determinar qué necesita seguimiento y medición, se pueden analizar las características de calidad que se identificaron en los objetivos de calidad y los objetivos de proceso. Si un objetivo de calidad de una oficina de servicio al cliente es atender oportunamente a los clientes con el fin de proporcionar información que asegure su satisfacción, ¿cuáles podrían ser las características de calidad? Podemos encontrar dos: oportunidad y satisfacción. Es por esto que la planificación de objetivos debe ser un ejercicio de conciencia total, porque sin la característica no se podría saber qué se está evaluando ni el grado de cumplimiento de los objetivos. La norma ISO 9000 define para seguimiento. Bien, recordemos que los objetivos deben ser utilizados posterior para poder hacer el seguimiento de su cumplimiento. Si tenemos un objetivo que no es muy claro, va a ser muy complicado poder realizar el seguimiento que corresponda. Bien, entonces necesitamos tener un objetivo que nos permita, nos dé paso, bien, para poder establecer los indicadores que van a dar cumplimiento a ese objetivo. Determinación de un estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad. Y para medición, proceso para determinar un valor. Estos dos conceptos son necesarios para determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad. Recordemos que la eficacia está definida por ISO 9000 como grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Entonces preguntémonos, ¿a qué le podemos hacer seguimiento y medición? Por una parte, el seguimiento lo podemos hacer al cumplimiento de actividades para los objetivos, compromisos de revisiones por la dirección, actividades de procedimientos, manuales o instructivos, respuesta oportuna a PQRs, planes de formación, entre otros. Ahora veamos a qué le podemos hacer medición. Cumplimiento de las características de calidad, satisfacción del cliente, tiempos de entrega o respuesta al cliente, cantidades de salidas no conforme, entre otros. Asimismo, el apartado 911 determina que la organización debe establecer los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Estos dos últimos términos los desarrollaremos en el apartado 913. Los términos de seguimiento y medición son complementarios, puesto que al hacer medición seguramente estaremos haciendo seguimiento. Una herramienta importante, aunque no es exigida por la norma ISO 9001 y que puede ayudarnos, son los indicadores de gestión. Bien, ¿qué es la herramienta común? Entonces, recordemos que la norma nunca nos va a decir cómo nosotros vamos a aplicar. Nos va a explicar el requisito, pero no tampoco va a sugerir cómo nosotros vamos a dar cumplimiento. Ahora, la forma correcta no es a través de indicadores, ¿no? Porque esto me va a permitir medir cómo la organización se está desempeñando, cada uno de los procesos. Bien, entonces aquí vamos a tener pues justamente esta evaluación importante que se deben hacer al desempeño, ¿no?, de las actividades ejecutadas. El indicador de gestión no estaba presente en la norma ISO 9000, pero podemos definirlo como expresión cuantitativa para determinar el desempeño de un proceso. Un indicador permite el seguimiento y medición, puesto que contiene la siguiente información que debe ser planificada para cada proceso: nombre del indicador, propósito, fórmula, fuente de datos, responsable de medición, frecuencia de medición, meta del indicador y característica a medir. Un aspecto importante del indicador de gestión es la fórmula, ya que la complejidad de esta debe estar en función de la competencia de quien realiza la medición y análisis de los resultados obtenidos. Se puede pensar que un indicador con una fórmula sencilla no aporta información, pero más allá de la fórmula, lo que realmente es importante en los indicadores es que miran una variable importante asociada a la característica de calidad y que proporciona información al proceso para la mejora del desempeño. Se recomienda hacer indicadores de gestión en los objetivos de calidad y procesos de la organización. La fórmula de un indicador sencillo puede ser a través de valores absolutos, ya que es un número positivo o negativo,
por ejemplo, cantidades, número de quejas, cantidad de no conformes, número de clientes, cantidad de capacitaciones, entre otros. También pueden existir fórmulas que representan promedios, como por ejemplo satisfacción del cliente, donde la fórmula se estimaría con la sumatoria de las calificaciones, obtenidas de una escala de 1 a 5, sobre el total de las encuestas. En el ejemplo, el total de las encuestas fueron 6. Esta operación nos da una satisfacción de 4.1, lo que significa que el nivel de satisfacción del cliente es bueno. Adicionalmente, podemos encontrar indicadores que miden el cumplimiento de forma más específica. Por ejemplo, el presupuesto de ventas representados con la siguiente fórmula: ventas realizadas sobre ventas planificadas. Generalmente estas cifras se pueden planificar con unidades específicas, por ejemplo, en dólares. En una división simple podemos determinar lo realizado sobre lo planeado. Para el caso de las ventas, podemos decir que planeamos vender $2 millones para el presente año, es decir, el denominador. Al 31 de diciembre de este año, se determinó que las ventas fueron de $2.500.000, dando un total de 1.25. Algunas organizaciones multiplican el resultado de estas divisiones por 100 para tener una cantidad porcentual. Bajo este ejemplo sería 125%. Planificar una meta para los indicadores también es fundamental para evaluar el desempeño. Continuando con el ejemplo anterior, la organización pudo determinar que se trata de $1.700.000, que en términos porcentuales sería el 85%. Por otra parte, una meta para el ejemplo del indicador de satisfacción del cliente puede ser 4.5. En el caso no se cumplió la meta, ya que el promedio fue 4.1. Un ejemplo de indicador con valor absoluto puede ser sobre quejas y reclamos, en donde la meta sería de máximo 8 quejas y reclamos. En este caso, la meta puede ser traducida a un nivel máximo de tolerancia. Bien, entonces aquí hemos visto algunos ejemplos en los cuales vamos a tener esta evaluación de desempeño. Bien, por ahí hay una consulta de su compañero Percy. Considera que la identificación de los indicadores claves de desempeño, ¿no? Los KPIs, y planificación de auditorías internas son estrategias. Aquí estamos hablando específicamente de los indicadores. Bien, que si bien es cierto, como se menciona acá en el video, la norma ISO 9001 no te menciona cómo dar cumplimiento, pero sí habla de poder generar correctamente este seguimiento y medición. Bien, entonces, en el 9.2 ya vamos a ver el punto de las auditorías internas. Bien, entonces vamos a tener el 9.1 y el 9.2, en donde específicamente vamos a ver cómo es que se va a realizar este proceso de auditorías. Bien, entonces, esta evaluación del desempeño no va a estar igual obligado, mejor dicho, la organización a poder ejecutarla, porque de esta forma va a dar cumplimiento a los objetivos y finalmente a la política de sistema de gestión de la calidad. Bien, entonces, esta evaluación de desempeño viene a ser importante para que la organización pueda seguir verificando, porque es una etapa de verificar, bien, el cumplimiento de cada uno de estos puntos importantes. Bien, entonces, vamos a tener luego el 9.2. Bien, entonces, en el 9.2 vamos a tener básicamente lo que es el proceso de auditoría interna. Este proceso de auditoría interna se debe realizar en intervalos planificados y no menciona que sea de forma anual o cada 6 meses, cada 2 años. La organización determina mientras esté planificado. Bien, entonces, en este capítulo 10, nosotros vamos a tener el 10.2, que es la no conformidad y acción correctiva. Bien, y finalmente la mejora continua, que es parte de este sistema de mejora constante en la organización. Y la no conformidad y acción correctiva. También, entonces, aquí vamos a abordar las no conformidades, porque es parte de la mejora continua también. Entonces, vamos a tener acá, ¿no?, la importancia de finalmente el último ciclo, ¿no?, la última etapa de este ciclo de mejora continua, en donde vamos a definir la continuidad de esta mejora continua. Entonces vamos a tener que en este punto se abordan las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Y los sistemas de gestión no van a ser importantes para poder establecer
cada uno de estos puntos y asimismo no afrontar pues no conformidades para que podamos definir nuevas acciones, acciones correctivas para la organización. La norma y Listo. Vamos a ver esta última etapa. Bien, voy a abrir por aquí. Bien, por aquí vamos a vernos. Bien, en este punto, bien, de este capítulo 10, vamos a tener la no conformidad y acción correctiva en este 10.2. Aquí es importante que recordemos que también vamos a tener un diferencial con las otras normas de gestión. Bien, la norma ISO 45001, donde habla también acá de los incidentes de trabajo. Y en el caso de la ISO 14001, también de los incidentes ambientales, incidentes y accidentes. Entonces, no vamos a establecer pues que la no conformidad y la acción correctiva no vamos a trabajar en la organización utilizando herramientas de la calidad. ¿Herramientas como cuál? Para poder encontrar esta causa raíz. No, vamos a tener en base a la información que nosotros manejemos, Ishikawa, el 5 porqués, para poder determinar el Pareto que me va a permitir identificar este 20% que me va a ocasionar el 80% de las fallas en la organización. Bien, entonces vamos a tener en este 10.2 la importancia de poder trabajar consecuentemente con la mejora continua en la organización. Bien, entonces aquí se hacen prácticamente las validaciones finales en cumplimiento. Bien, entonces es importante que nosotros podamos establecer y determinar cada uno de estos puntos, ¿no? Y luego pues vamos a tener la mejora continua como 10.3, ¿no? Entonces la organización debe mejorar continuamente la convivencia, adecuación, eficacia de este sistema de gestión de la calidad. Bien, entonces hasta aquí nosotros vamos a tener esta revisión de los requisitos de la norma ISO 9001. Me gustaría saber si había alguna consulta o duda con respecto a los requisitos que hemos venido trabajando, bien, para poder continuar un poquito revisando temas de liderazgo, temas de la toma de decisiones, bien, que vamos a revisar en un momento. Bien, me gustaría que me confirmen por favor por el chat, igual si todo está claro, también lo colocan por ahí para poder continuar con esta revisión. Listo, excelente. Entonces, vamos a conversar un poquito acerca del liderazgo y de la importancia de la gestión de la calidad. Hemos visto, ¿no?, cómo es que ha ido evolucionando este término de calidad a través del tiempo. Hemos visto estos principios de gestión de la calidad y también los requisitos de esta norma internacional. Bien, ¿por qué? Por la importancia que va a tener conocer estos requisitos y qué es lo que nos quiere decir cada uno de ellos. Bien, entonces, recordemos que parte de uno de los principios de la gestión de la calidad va a ceñirse en el liderazgo, bien, el liderazgo en la gestión de la calidad. Y para que la organización pueda tener un líder que realmente oriente a la organización a poder cumplir sus objetivos y los sueños, ¿no?, que podamos establecer, nosotros vamos a tener que este líder debe tener una visión estratégica. Una visión estratégica porque nos va a permitir con ello establecer un horizonte claro, ¿no? Recordemos que la mala comunicación y el limbo no ayudan para poder gestionar adecuadamente tiempos y actividades. Bien, entonces vamos a tener aquí la visión estratégica, el fomento de la comunicación, ¿no? Es decir, que la comunicación es esencial para asegurar que todos los miembros, bien, de la organización comprendan los estándares de calidad. Entonces, aquí es importante el fomento de la comunicación y el compromiso con la mejora continua. Y entonces, el liderazgo debe estar comprometido con la búsqueda constante de la excelencia y la innovación, ¿no? Promoviendo así claramente este ciclo de mejora continua que vamos a tener en la organización. Entonces, parte de las características del líder también influye en la capacidad de adaptación que podemos tener en la organización, ¿no? En donde nosotros vamos a
dirigir equipos, ¿no? Y que se sitúen al frente de proyectos, son conscientes de la importancia de adaptarse con rapidez y de manera resolutiva, ¿no? A cualquier cambio que surja en el plano tecnológico, por pequeño que sea. Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Esta capacidad de adaptación, la empatía, ¿no? Es el líder actual sabe escuchar y vender las necesidades del equipo. Y les escucha, los conoce, aprecia los puntos fuertes, ¿no? Para no rechazar a los débiles, ¿no? Entonces, se tiene flaquezas para poder superarlas, ¿no? Definitivamente, como toda organización. Luego vamos a tener que este líder debe ser resolutivo. Entonces, un liderazgo efectivo y eficiente implica, ¿no? Capacidad para resolver problemas sobre la marcha con la mayor autonomía posible, ¿no? Y con la flexibilidad de poder superar obstáculos, ¿no? De signo en los ámbitos que podamos tener en la organización o en los problemas que se puedan presentar. Recordemos que el liderazgo se va a notar más cuando en la organización vamos a tener inconvenientes o algún problema. Aquí ya saltan la aplicación de herramientas de mejora continua, vamos a tener aquí ya la innovación más fuerte en la organización. Bien, entonces, cada una de estas características del líder van a ser importantes para que podamos implementar un sistema de gestión de forma más sencilla, bien para la organización. Muy bien, las herramientas que nosotros vamos a tener en el liderazgo de la calidad total viene a ser, en primera instancia, la planificación. Aquí es importante porque nosotros vamos a planificar, bien, que se cumpla con este ciclo de mejora continua para guiar, ¿no? La organización y de la implementación de iniciativas. Bien, entonces vamos a tener que como gestión de recursos humanos, la gestión de equipos es clave, ¿no? Y un líder debe saber asignar las tareas, actividades y competencias para poder motivar. Bien, entonces vamos a tener acá también que es un punto bastante específico y claro en la organización. Y luego vamos a tener el control estadístico de los procesos. Bien, entonces aquí recordemos este principio de la gestión de la calidad en el que mencionaba de que puedes tomar decisiones, pero si las basas en evidencia. Entonces vamos a tener aquí análisis de datos y la utilización de métricas de rendimiento son fundamentales para objetivar las decisiones en pro de un sistema de gestión de la calidad. Bien, entonces vamos a tener aquí parte de las herramientas que nosotros vamos a necesitar. Bien, ahora, ¿por qué es importante este liderazgo? Ojo, liderazgo correcto en la organización, ¿no? ¿Por qué es que es importante poder mantener, ¿no? Este liderazgo en la calidad total? Vamos a tener acá que es mantener el enfoque en la mejora continua. Muchos sistemas de gestión son implementados en tiempo récord en teoría, ¿no? En 2 meses ya están implementando un sistema de gestión de la calidad. Imagínense, no es como que la persona que ayude en la consultoría no pueda traer pues una especie de procedimientos como enlatado y colocarlo en la organización y que simplemente cambien el logo, cambien algunas cositas y ya vamos a tener la información documentada. No, la idea es que podamos mantener este enfoque de mejora continua, claramente, y que podamos definir, ¿no? Cómo vamos a establecer y mantener esta mejora continua. Bien, entonces vamos a tener acá, ¿no? Entonces, la importancia de poder establecer cada uno de los puntos. Bien, vamos a tener luego generar una cultura de calidad. No es importante porque vamos a establecer, ¿no? Cómo es que vamos a ir generando una cultura de calidad, ¿no? Y los líderes educan con el ejemplo, ¿no? Es una frase muy antigua y es posible que sea muy gastada, ¿no? Porque nosotros vamos a establecer en la organización, ¿no? Cómo vamos a generar cultura, ¿no? Entonces, la creación de cultura de calidad, ¿no? Empieza por el ejemplo que van a dar los líderes en la organización. Bien, entonces vamos a definir claramente cómo es que vamos a establecer, ¿no? Dentro de esta gestión de la calidad total. Bien, luego vamos a tener que reaccionar ante la evolución del contexto externo, ¿no? Y vamos a establecer, ¿no? Puntos importantes, ¿no? Y también, pues, este sistema de gestión de la calidad estático. Bien.
Entonces es importante de que el líder en la organización pueda desarrollar y establecer cada uno de estos principios. Muy bien. Vamos a tener la importancia, ¿no? El miedo y desarrollar la confianza, ¿no? Entonces, el mundo, bien, de los negocios está rodeado de incertidumbre. Entonces, la incertidumbre genera miedo y el miedo es un factor determinante del fracaso, ¿no? Entonces, vamos a establecer que nosotros vamos a definir en la organización, pues, eliminar el miedo y desarrollar la confianza. Bien, vamos a tener luego, ¿no? Motivar e inspirar los procesos de formación en calidad y liderazgo, ¿no? Una de las características esenciales que vamos a tener es que puede entender que su posición no es vitalicia, pero que no estará ahí para siempre. Entonces, aquí vamos a tener ya esta inspiración, ¿no? Parte de poder definir adecuadamente, ¿no? La importancia del sistema de gestión de la calidad total. Muy bien, vamos a tener también que esta implementación, o por así decirlo, esta puesta en marcha de liderazgo sólido en las organizaciones, está hablando pues de poder establecer desafíos, como no sostener la cultura de calidad en ambientes cambiantes, gestionar la resistencia al cambio y persuadir a los colaboradores la importancia de la calidad y mantener un equilibrio, ¿no? Entre los estándares de la calidad y otros organizacionales. Muy bien, entonces aquí vamos a tener los desafíos para poder establecer. Ahora, dentro de la organización, nosotros vamos a ver que es importante, incluso para la norma ISO 9001, porque va a ser parte importante de este punto, pero no es gestionar la resistencia, ¿no? Al cambio y persuadir a los colaboradores de la importancia de la calidad. Bien, entonces vamos a establecer, ¿no? Actualmente, ¿no? Los desafíos de este liderazgo dentro de cada uno de estos puntos. Muy bien, entonces vamos a tener que este desafío, ¿no? Y este liderazgo en la calidad total se pueda gestionar adecuadamente. Bien, entonces sostener la cultura de la calidad. Ahora vamos a ver que el liderazgo ha tomado bastante importancia, ¿no? Entonces, en 2023 estábamos definiendo los líderes, o es un término bastante utilizado, ¿no? Líderes de la organización que nos van a ayudar y permitir dar recursos para poder establecer, ¿no? Y mejorar en realidad en la organización, pero todo viene a ser el foco o desde el foco del liderazgo en la organización. Bien, entonces es importante que podamos establecer y mantener el equilibrio. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver la importancia de poder establecer este liderazgo en la organización. Y ahora vamos a ver este 3.2 en donde estoy con la comunicación y la toma de decisiones. Bien, entonces esta toma de decisiones es un proceso que atraviesan las organizaciones y o personas que deben elegir entre las distintas opciones. Entonces, diariamente nos encontramos con situaciones donde se tiene que optar por algo, ¿no? Pero no siempre resulta simple. Entonces, el proceso de la norma, el proceso de la toma de decisiones que lo va a realizar el líder de la organización, bien, hace hincapié en conflicto que se presentan y a los que hay, ¿no? Que encontrarles la solución. Entonces, vamos a definir cada uno de estos puntos. Bien, entonces vamos a tener aquí, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Es un proceso que atraviesan las empresas y o personas. Bien, entonces cuando deben elegir entre distintas opciones, diariamente vamos a ver ese tipo de situaciones siempre en la organización, en donde pues la comunicación no ayuda o no ha madurado de forma significativa. Bien, entonces vamos a tener que la toma de decisiones basada en evidencia va a ser importante y crítico por ahí. Sin embargo, si nosotros no podemos establecer una comunicación fluida, no vamos pues a definir qué son los cambios que debemos ejecutar. Muy bien, entonces vamos a tener que la toma de decisiones igual no es un proceso que atraviesan las empresas y organizaciones y que deben elegir entre las distintas opciones. Vienen, ¿no? Entonces es importante que podamos establecerlo. Muy bien,
Ahora, para poder nosotros generar esta comunicación y toma de decisiones, bien, vamos a mostrar directamente, ¿no? ¿Cuál es el proceso que nosotros vamos a establecer, ¿no? El proceso de la toma de decisiones, ¿no? Hace hincapié en conflictos que se presentan y a los cuales no hay que encontrarles la solución. Bien, entonces vamos a tener que la toma de decisiones viene a ser un proyecto, ¿bien? Entonces, en este proyecto vamos a tener procesos que seguir para poder realizar la actividad. Entonces, vamos a tener que se atraviesan las organizaciones o personas cuando deben elegir entre distintas opciones. Bien, entonces, diariamente nos encontramos con situaciones donde donde se tiene, perdón, que aportar algo importante. Es decir, cuando yo voy a tomar una decisión crítica, importante y necesaria para la organización, una tengo que comunicarla y otra, una vez claramente que se han analizado los datos e información. ¿Qué es lo que pueda pasar o lo que pasa normalmente en las organizaciones? No que pueda tomarse una decisión por impulso, sin analizar ningún dato. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a sacar un nuevo producto al mercado que va a implicar un cambio de score en la organización, vamos a tener que definir y establecer, ¿no? Cómo es que vamos a generar, ¿no? Estas decisiones importantes, pero que están basadas en información general. Bien, entonces, imagínense, ¿no? Y vamos a seguir igual trasladando esta información, ¿no? Entonces, vamos a tener la comunicación importante para cada uno de los puntos y vamos a tener parte de las tomas de decisiones. Bien, entonces vamos a tener aquí que es importante, ¿no? Nosotros poder establecer cada uno de estos puntos, ¿no? Como comunicación particular y como toma de decisiones. Considerando pues que la toma de decisiones siempre debe ser una toma de decisiones efectivas, es decir, siempre basada en información real de la organización. Muy bien, entonces la toma de decisiones dentro de una organización se puede caracterizar de la siguiente manera, ¿no? La actividad humana, ¿no? El comportamiento que se basa en orientaciones y valores y hechos, es un proceso de interacción entre los miembros de la organización, ¿no? Entonces, una elección de alternativas dentro del estado político y social. Bien, entonces, vamos a tener un componente del proceso, ¿no? De gestión global y vamos a tener acá cómo es que un elemento bien inevitable del trabajo diario de los directivos. Entonces, aquí esta toma de decisiones normalmente es algo de que los ejecutivos toman para que podamos establecer algunos cambios. Bien, entonces, una parte integral del desempeño, ¿no? Y de todas las demás partes correctamente. Bien, entonces se va a poder revalidar y ejecutar correctamente, ¿no? Entonces vamos a tener aquí igual parte importante para poder establecerlo. Muy bien, luego vamos a definir y establecer adecuadamente, ¿no? Tomamos de las decisiones dentro de la organización y finalmente, pues, poder plasmar cuáles son los objetivos y finalmente cuál es la consecuencia que hemos obtenido, bien, de esta capacitación. Bien, entonces, claramente las tomas de decisiones que se puedan establecer en la organización, que por acá me permita a mí como organización, bien, poder seguir buscando esta mejora continua y, si es que todavía estoy trabajando en este mundo de la mejora continua, solidificar. Bien, para poder nosotros establecer, ¿no? Las tomas de decisiones que podamos tener en la organización, recordemos que habíamos conversado, ¿no? De este principio de gestión de la calidad, que es la toma de decisiones basada en evidencias. Bien, entonces vamos a definir bien, el análisis, la gestión, y era necesario, pues, establecer y procesar una cantidad igual de información. En esta etapa, la organización percibe el monto o el entorno, ¿verdad? Interno y externo, y los gerentes y especialistas reciben información sobre los
principales factores del entorno, ¿no? Entonces vamos a tener la importancia de poder establecer el análisis correspondiente, ¿no? Y luego se clasifica y analiza la información, ¿sí? Entonces se comparan los valores reales de los parámetros controlados. Bien, entonces vamos a tener este punto y luego voy a tener la identificación, ¿no? Entonces, antes de comenzar a resolver, no es necesario diagnosticarlo, identificarlo completa y correctamente, ¿no? No es por nada que nosotros vamos a formular. Pueden haber N problemas en la organización. Yo voy a priorizar en base a la información que tenga, bien, qué variable es más importante para mí o me va a impactar de forma más significativa. Bien, entonces vamos a establecer correctamente cómo es que vamos a establecer este punto. Bien. Ahora, vamos a tener luego, ¿no? La definición de los criterios. Bien, entonces esto es importante también, ¿no? Poder establecer y definir cada uno de esos puntos. Bien, luego vamos a tener el desarrollo de las alternativas. Entonces, vamos a tener igual, ¿no? Vamos a tener, en caso sea, pues, varias alternativas, ir definiendo cada uno de estos puntos. Bien, luego vamos a establecer, ¿no? La elección de una alternativa, ¿no? Y todas las alternativas posibles elaboradas. Bien, entonces vamos a tener acá importancia para poder definir. Muy bien, entonces vamos a tener las etapas del proceso de toma de decisiones en la organización. Bien, entonces vamos a tener aquí, ¿no? La coordinación, bien, de soluciones para poder gestionar. Por otro lado, vamos a tener que la gestión de la aplicación no está muy definido, muy definido, y se determina un conjunto de obras, recursos, planos y las interpretaciones. Bien, entonces vamos a establecer igual, ¿no? Parte de este proceso, bien, en el cual vamos nosotros a establecer y clarificar las actividades. Bien, vamos a definir, ¿no? Entonces vamos a tener igual para el proceso de reclutamiento. Bien, entonces vamos a tener ahí este punto. Luego vamos a tener parte de la operación y finalmente la supervisión, ¿no? Y la evaluación. Bien, entonces vamos a tener aquí en este primer punto la importancia, bien, de poder establecer, ¿no? La toma de decisiones en la organización. Bien, entonces no solamente vamos a tener la evaluación, bien, del producto terminado, sino vamos a también tener una visión del cambio, ¿no? Entonces vamos para poder establecer, ¿no? Cada uno de estos requerimientos igual, ¿no? Entonces vamos a definir adecuadamente. La gestión de este cambio va a buscar facilitar, bien, y conseguir la implementación exitosa de los procesos de transformación, ¿no? Lo que implica trabajar, ¿no? Y para las personas en la aceptación. Entonces vamos a establecer, ¿no? La asimilación igual en los cambios y la reducción de la resistencia que vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a tener que esta transformación digital ha revolucionado la cultura de las empresas, ¿no? Y este es un proceso de respuesta de necesidad. Muy bien, entonces vamos a establecer definidamente, bien, vamos a gestionar adecuadamente cada uno de estos puntos. Bien, por otro lado, bien, vamos a tener la motivación. Entonces, parte de ello es importante, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí igual, ¿no? Parte de esta gestión del cambio. Entonces, parte importante, ¿no? Buscar facilitar y conseguir la implementación, bien, de los procesos de transformación, lo que implica trabajar igual para las personas de aceptación. Muy bien, vamos a tener entonces esta gestión del cambio. Y vamos a tener aquí cómo es que se genera este cambio. Entonces vamos a tener igual, ¿no? Gestión del cambio. Entonces vamos a definir. En una organización, ¿no? El primer paso siempre es definir el plan y alinear a los objetivos e indicadores. Bien, entonces, de acuerdo a cada uno de estos puntos importantes, ¿no? Vamos a poder establecer, bien, y finalmente, ¿no? Podamos evaluar correctamente,
¿no? Cada uno de estos puntos requeridos, ¿no? Para esta gestión del cambio. Bien, y recapitulando, ¿no? Como son parte de punto importante, vamos a tener aquí definirlo, vamos a tener detallar, ¿no? Y traducir la visión, ¿no? Del cambio en una realidad. Bien, luego vamos a establecer parte de la palabra, ¿no? Comunicar, ¿no? Es imprescindible comunicar la visión, misión de la organización. Y luego también conocer la organización al nuevo estado y deseado, ¿no? Entonces, y entregar las herramientas. Bien, por otro lado, vamos a establecer, ¿no? Asegurar el último paso para asegurar los resultados esperados, ¿no? Que se han materializado. Entonces, vamos a tener aquí esta gestión del cambio, ¿no? Donde vamos a aprender a definir, a detallar, a comunicar, ¿no? Y a asegurar. Entonces, esta gestión del cambio va a tener como claves principales, ¿no? El cambio en el liderazgo, ¿no? Y la comunicación y la medición y el entrenamiento. Bien, entonces vamos a definir cada uno de estos puntos, bien, para poder establecer de acuerdo al objetivo. Bien, entonces vamos a definir la gestión en el cambio, ¿no? Comunicación y compromiso que vamos a establecer. Bien, entonces vamos definiendo cómo vamos a gestionar adecuadamente el cambio y parte importante. Bien, entonces esta gestión del cambio no es importantísimo porque vamos a gestionar de forma más clara específicamente parte de la información. Bien, entonces, ¿es importante la gestión del cambio en las organizaciones? Por supuesto. ¿Y por qué es importante esta gestión del cambio? Porque son consecuencias de las transformaciones que vamos a tener en la organización. Y además son personas que toman conciencia de la necesidad del cambio organizacional, ¿no? Aumentar su compromiso con las compañías y fue con el éxito. Bien, entonces demuestran que son capaces de forzar nuevos retos. Bien, entonces vamos a tener aquí importancia, ¿no? De acuerdo a los requerimientos. Bien, ahora vamos a ver claves para poder adaptarte a los cambios, ¿no? Entonces vamos a establecer, se debe crear un sentido de urgencia, ¿no? Se fomenta pues un punto importante. Bien, entonces, de acuerdo a cada uno de estos puntos, establecer, bien, cada uno de los hojas importantes que vamos a revisar e inspeccionar. Muy bien. Vamos a definir también, ¿no? Claves para poder adaptarse. Vamos a establecer la hoja de ruta que transmite igual para poder establecer cada uno de esos puntos. Vamos a tener pues parte de la eliminación de los obstáculos, ¿no? Y una vez que la mayoría de los miembros está convencido de los beneficios del cambio, tocará hacerlo efectivo, ¿no? Y detectar los posibles obstáculos a nivel organizacional. Bien, entonces vamos a definir, ¿no? Eliminar estos obstáculos y una vez, ¿no? La mayoría de los miembros que estén convencidos y del beneficio. Bien, asimismo vamos a establecer, asegurar triunfos igual para que podamos establecer y finalmente, ¿no? El cambio puede ser un proceso, ¿no? Y no exento de dificultades. Entonces, la mejor manera de mantener la motivación es estableciendo no metas a corto plazo, ¿no? Y que permitan observar los avances. Muy bien, entonces vamos a establecer cada uno de estos puntos es importante. Vamos a tener en este cambio, ¿no? La construcción sobre el camino. Bien, entonces vamos a disfrutar de acuerdo a esta gestión que nosotros vamos a establecer en la organización ordenada, bien, ¿cómo es que vamos a construir un cambio en el que realmente la organización se adapte de forma responsable? Bien, entonces
vamos a construir el cambio que nosotros vamos a determinar en la organización y mucho va a depender de qué tanto queremos mejorar en la organización, ¿no? Porque aquí vamos a tener quizá más cambios, más mejoras, ahí el personal líder bien involucrado con el sistema de gestión. Bien, lo vamos a tener al anclar el cambio de la empresa y en esta gestión y motivación que nosotros vamos a tener en las organizaciones, nos van a ayudar para poder tener un cambio en la organización y un cambio organizacional, pues de un antes y un después de haber implementado esta norma de gestión ISO 9001 y también poder mejorar la gestión y la cultura organizacional de la empresa. Entonces, eso es importante que nosotros podamos establecer, ¿no? Y determinar para que podamos gestionar, ¿no? Básicamente puntos importantes o requeridos, ¿no? Que son parte de la organización, o mejor dicho, de los servicios de la organización. Y entonces, esta gestión del cambio, ¿no? Y la motivación de poder hacer realidad, ¿no? Una gestión de un cambio que podamos tener en la organización. Bien, entonces hemos culminado ya con la revisión hasta este módulo 3, bien, revisando estos requisitos de la norma ISO 9001, temas de liderazgo, comunicación y la gestión del cambio. Estimados, me gustaría saber si había alguna consulta o duda, quizá de la implementación por ahí de los requisitos. Es el momento para que puedan realizar algunas consultas o dudas con respecto a lo que hemos revisado el día de hoy. Listo, por aquí los leo. Estimados, en caso hay alguna duda, alguna consulta. Excelente. Listo, estimados, entonces el día jueves ya estaríamos finalizando bien este tema. Vamos a revisar un poquito de este proceso de auditorías, bien para poder culminar con la parte operativa, por así decirlo, de este sistema de gestión y vamos a acompañar con otros temas bastante interesantes. Bien, mis estimados, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, ya estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy para reencontrarnos el día viernes. El día jueves, perdón, que sería nuestra última sesión. Estimados, la evaluación va a constar de 10 preguntas. Bien, para marcar. Listo, muy bien. Si es que no hay ninguna duda, ninguna consulta, por mi parte ya me despido para poder culminar la sesión del día de hoy y ya pues reunirnos el día jueves para poder continuar con este curso. Muy buenas noches, estimados participantes. Una vez más agradecer a la ingeniera Diana Dávila por haber impartido la sesión del día de hoy. Sé que ha sido muy aprovechada por todos ustedes. ¿Qué tal, estimados participantes? Soy Rosángela Verano, la asesora educativa del Instituto Levate Perú, que ha venido acompañándolos durante todo este viaje educativo y los va a seguir acompañando hasta el final de este diploma. Respondiendo a tu pregunta, Tracy, veo que estás aquí esperando tu respuesta. La evaluación se va a enviar el día jueves, una vez finalizada la última sesión, el último módulo, el cuarto módulo. Se envía posterior a haber terminado la sesión. Tienen 10 preguntas y tienen 48 horas para poder realizarla. En este examen que van a realizar tienen 3 intentos. De estos 3 intentos se va a colocar la nota más alta en su constancia de estudios. Así que tienen todas estas oportunidades y a su vez se les va a brindar las clases grabadas y material educativo para que puedan quizás repasar, para que ustedes puedan rendir un exitoso examen final. En estos momentos voy a estar enviándoles la asistencia del día de hoy para que ustedes se puedan registrar. Recuerden que la asistencia es muy importante para que ustedes puedan tener puntos adicionales en su constancia de estudios. Si llegan a tener alguna consulta, quizás con respecto a sus acreditaciones, puesto que ya estamos a puertas de terminar este grandioso diploma, por favor pueden aprovechar estos minutos para poder realizarlas. Pueden escribir quizás al chat o activar sus micrófonos para que yo pueda ayudarlos.
Correcto, estimados participantes. También estoy enviando en estos momentos mi número corporativo para que ustedes se puedan comunicar conmigo directamente y puedan adquirir sus acreditaciones. Yo voy a responderles dentro de lo posible para brindarles toda la información respectiva. El día jueves, como mencioné, es el día del último diploma, el último módulo, perdón, y posteriormente 5 días hábiles posteriores se va a estar enviando sus acreditaciones a las personas que han accedido a las mismas, ¿no? Este paquete de acreditaciones incluye lo que es el diploma, la constancia de estudios, el certificado de participación del seminario web que se realizó el día lunes, a su vez material exclusivo que nos va a estar brindando la Ingeniería Ana Ávila para todos ustedes y únicamente para las personas que accedan a su paquete de acreditaciones. Y también el material educativo que se ha estado brindando, tanto del seminario web como de estos 4 módulos, se va a brindar las diapositivas de todos ellos y las clases grabadas. El acceso ilimitado a las clases grabadas va a ser únicamente para las personas que sean las acreditaciones, así que pueden aprovechar estas oportunidades que les estamos brindando para que puedan acceder a cada una de ellas. A cada uno de estos beneficios, mejor dicho, para que ustedes puedan aprovecharlos. Y bien, estimados participantes, por favor no olviden registrar su asistencia. Lo voy a estar enviando nuevamente. Cualquier consulta o duda, saben que pueden comunicarse conmigo y también los voy a ayudar a obtener sus acreditaciones. Que tengan muy buenas noches, que nos estamos reencontrando el día jueves a las 8 de la noche para darle fin a este diploma. Que tengan muy buenas noches, nos estamos reencontrando. Hasta luego.